Norma Piña levanta denuncia a la presidenta Sheinbaum ante el Ministerio Público tras no echar abajo la reforma judicial y como represalia, la presidenta de México ya propone juicio político inmediato contra estos jueces del Poder Judicial. Vamos a revisar la noticia y veamos qué sale de todo esto. ¡Vamos allá! Protesto, guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Hola, ¿qué tal, ciudadanos? Aquí un ciudadano es conocido una vez más para reportarles el acontecer de la Cuarta República. Pues así es, ciudadanos, sigue la presión del Poder Judicial encima de la presidenta Sheinbaum, queriendo orillarla a echar abajo la reforma al Poder Judicial de la Constitución mexicana. Para esto, Norma Piña ha instruido levantar denuncias en el Ministerio Público en contra de la presidenta de México si es que en un plazo de 24 horas no echa abajo la elección de jueces, magistrados y ministros. Vamos a ver a lo largo de este video cuál es la respuesta de la presidenta y cuáles serán las repercusiones para estos jueces que tratan de aplastar a los dos otros poderes de la federación. Todo esto y más, vamos a verlo rápidamente porque hay muchísimo que abarcar. Y es que recordamos que desde la semana pasada la consejera jurídica de la presidencia, Ernestina Godoy, coincidió en que es improcedente esta orden de la jueza Nancy Juárez Salas, donde ordena a la presidenta Sheinbaum echar abajo esta reforma judicial y quitarla del diario oficial de la federación cuanto antes. Recordamos que esta jueza corrupta, Nancy Juárez, ha planteado enviarle esta notificación a la presidenta Sheinbaum para que tenga 24 horas de echar abajo esta reforma judicial, de lo contrario estaría turnando esta denuncia al Ministerio Público, el cual supuestamente estaría castigándola a ella y también a todos los integrantes del Poder Legislativo que aprobaron esta reforma hace apenas un mes. Sin embargo, vamos a escuchar a la presidenta Sheinbaum respondiéndole fuertísimo con la ley en la mano a esta jueza de pacotilla y dejándole bien claro que sus resoluciones no tienen validez sobre una reforma ya hecha, ley constitucional e inclusive advierte sanciones en su contra si es que continúa con su golpeteo judicial. Porque para hacer una suspensión de un amparo, pues no solo hay que cumplir con la Constitución, sino cumplir con la ley de amparo. ¿Qué dice la ley de amparo? En el artículo 61, el juicio de amparo es improcedente, 1, contra adiciones o reformas a la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Y una jueza acepta un juicio de amparo y emite una resolución de una suspensión para eliminar, imagínense ustedes, hice una consulta a través de la Consejería Jurídica, a quien está a cargo del Diario Oficial de la Federación. Nunca se había recibido, en 30 años al menos, que tiene esta persona en el Diario Oficial, una notificación para eliminar. ¿Qué quiere decir eliminar? Pero además, esta jueza, fíjense qué claro es, no puede haber juicio de amparo. El juicio de amparo es improcedente, con todas sus letras, contradicciones o reformas a la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Ahora, ¿qué vamos a hacer una vez que recibamos la notificación? Pues le vamos a preguntar al legislativo, porque cuando envía el legislativo al entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, la reforma constitucional dice publíquese en el Diario Oficial de la Federación. Es decir, el legislativo ordena al Ejecutivo publicar en el Diario Oficial de la Federación. Y ahora una jueza, violando completamente, ¿qué quiere decir eliminar si está publicado? ¿Que se rompa? Porque hay publicaciones en físico. ¿Qué quieren? ¿Que se rompa? ¿Que se borre? ¿Qué quiere decir eliminar? Vamos a esperar la notificación. Pero en el momento que se reciba la notificación, pues lo que va a hacer la Consejería Jurídica es enviar al Congreso de la Unión una pregunta. ¿Es factible que una jueza pida esto? Y pues sí, la presidenta Sheinbaum dijo que en el momento en el que se reciba la notificación, le ordenaría a la Consejería Jurídica enviarla al Congreso de la Unión para que sea analizada, porque como tal, quienes ordenaron publicar la reforma en el Diario Oficial de la Federación fue el mismo Poder Legislativo.
Pues ¿qué pretende esta jueza? ¿Sancionar a todos los diputados, senadores y legisladores locales? ¿Acaso cree que dos poderes de la Unión se van a someter a solo lo que exige una jueza de Veracruz? ¿Quién les da tanto poder como para creerse encima del pueblo, del legislativo y del ejecutivo? Este al parecer es el plan de los jueces corruptos, pasar encima de los dos poderes de la Unión y ningunear al pueblo. La realidad es que no pueden hacer esto tan fácil, ciudadanos, ya que se enfrentarían a un juicio político y habría inclusive una reacción más fuerte por parte de la doctora Claudia Sheinbaum. Pero como respuesta desesperada, estos jueces han querido instaurar un tipo de mañanera del Poder Judicial, donde estos jueces pretenden salir a engañar a la gente día a día con sus artimañas legales. Pues vamos a escuchar cómo es que quieren corregirle la plana a la presidenta referente al artículo 61 de la Ley de Amparo, pues ellos plantean, entre otras cosas, romper la Constitución sin ningún problema, ya convirtiéndose esto en un delito confeso. Vamos a escuchar a estos jueces corruptos. Es que el juicio de amparo no procede, porque el artículo 61 de la ley de amparo dice que no procede contra reformas constitucionales. Y sí, eso dice el artículo 61. Pero debemos considerar dos cosas. Primero, que ese artículo 61 de la ley de amparo es un artículo secundario, legal, y no constitucional. Segundo, que es un artículo producto de la reforma de la ley de amparo de 2013. Esto, entre otras implicaciones, tiene que todavía no hay jurisprudencia definitiva que establezca que esa es una regla insuperable. Tercero, ese artículo 61 está siendo materia de objeto de cuestionamiento en estos juicios. Estos juicios de amparo que se han promovido dicen, promovemos juicio de amparo y juez te decimos que ese artículo 61 que me cierra la puerta también es inconstitucional. Esto ocasiona que los jueces abren la puerta y se pronunciarán sobre si ese artículo es constitucional o no. No podemos dar por supuesto que no se puede, porque eso es la materia del debate en esos juicios. Y pues sí, ciudadanos, así vemos cómo es que estos ridículos jueces intentan hacer lo que en su momento Xóchitl Gálvez y Kenia López también implementaron, sus contramañaneras que al final del día fueron un total fracaso. También, estos jueces dicen que abiertamente sí pueden romper la Constitución en el momento que ellos quieran, que pueden ser juez y parte y que prácticamente ellos son la reencarnación de la Constitución mexicana, pues queriéndose erigir de nueva cuenta como el poder de los poderes. La presidencia de la República dice, se trata de una decisión ilegal porque el juicio es improcedente y por lo tanto no se pueden otorgar ese tipo de suspensiones. Y como decimos en el medio judicial, las decisiones judiciales se atacan o se acatan. El camino que tienen las partes en un juicio es combatirla, no opinarla. Si estiman ellos que esta decisión de la jueza tiene los efectos que señalan, que lo recurran. Para eso hay tribunales que encauzarán sus argumentos y podrán decidir si la jueza en efecto se equivocó y podrán revocar esa decisión, como ha pasado en otros juicios de los cientos de juicios que ya tenemos. Y sí, así escuchamos las ridiculeces de estos jueces, pero por su parte las repercusiones son claras para estos personajes y para estos ridículos del Poder Judicial, pues la presidenta dijo que propondrá una denuncia ante el Consejo de la Judicatura hacia esta jueza corrupta Nancy Juárez. Y por el otro lado, estos legisladores de Morena en el Senado consideran que sí procede un juicio político en contra de esta jueza Nancy Juárez por obstaculizar la reforma al Poder Judicial con su resolución y ordenar a la presidenta Sheinbaum que eche abajo esta reforma constitucional. Como vemos en la pantalla, en su cuenta personal de Twitter, Saúl Monreal, senador de la República, recordó que el Congreso de la Unión tiene facultades para aplicar el juicio político en contra de esta funcionaria, siempre que ésta vulnere los principios constitucionales con el que fueron conferidos en su propio cargo. Y no solo eso, ciudadanos. Por su parte, la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, reveló el negro historial de esta jueza, Nancy Juárez, la cual, entre otras faltas graves a su labor, fue suspendida de su cargo por el Consejo de la Judicatura en abril de 2021, luego de haber sido denunciada por 12 servidores públicos. Además, en 2022, esta jueza también fue sometida a un procedimiento disciplinario por supuestas conductas de hostigamiento laboral derivado de malos tratos y nada adecuados hacia los servidores públicos denunciantes. Vamos a escuchar a la secretaria de Gobernación quitándole la máscara a esta jueza de pacotilla.
¿Quién es esta juez? ¿De qué estamos hablando? Dice que en abril del 2021 el Pleno del Consejo de la Judicatura ordenó su suspensión tras las denuncias en su contra de 12 servidores públicos. Sin embargo, en marzo de 2023 la suspensión fue revocada y volvió a su puesto. La señora Juárez Salas fue también sancionada por el resultado de 3 pesquisas que atribuyó a la Juzgadora Federal conductas negativas como desempeño deficiente, incumplimiento del horario de trabajo, nepotismo, acoso laboral y no respetar el derecho de los trabajadores adscritos a ese órgano jurisdiccional. También en 2022 fue sometida a un procedimiento disciplinario, dice aquí, por conductas como hostigamiento laboral derivado de malos tratos inadecuados hacia los servidores públicos denunciantes. O sea, hay una denuncia de 12 servidores públicos en esa época. También en 2015, 2016, dice, su récord de mala conducta inició al menos en octubre de 2016, cuando estuvo sujeta al procedimiento disciplinario por la ratificación irregular de licencias médicas y por lo cual se le impuso una sanción administrativa. También que en los registros oficiales son conocidas las amonestaciones verbales contra la defensora por faltas que van desde irregularidades en la expedición de nombramientos y descuido en el desempeño de sus funciones hasta realizar actividades comerciales ajenas a la función jurisdiccional, un acto prohibido en los códigos éticos de cualquier. Pese a todos sus registros, esta jueza adscrita al juzgado 19º al distrito en Coatzacoalcos, Veracruz, sigue denunciando a la presidenta y porque ella cumple con la ley. ¿Sería cuánto, presidente? Y pues sí, ciudadanos, ya vemos este tipo de fichita que es esta jueza. Pues ya la vienen castigando y denunciando desde hace bastante tiempo y más desprestigio para su nombre pues ya es una raya más al tigre. Norma Piña utiliza a sus chivos expiatorios más desesperados para hacer el trabajo sucio como siempre. Pero por el otro lado, después de que se dieron a conocer todas estas repercusiones que podría tener esta señora jueza, así respondía esta nefasta Nancy Juárez, donde le vuelve a advertir y vuelve a retar a la presidenta Sheinbaum a quitar la reforma judicial del Diario Oficial de la Federación. De lo contrario, ella advierte que habrá un desacato. En este momento estamos parados en la vista que se tendría que dar al Ministerio Público, es decir, hacer una denuncia ante el Ministerio Público en caso de que no se cumpliera, y ya corresponderá al Ministerio Público llevar el procedimiento respectivo para lograr que pues se sancione penalmente, como lo establece la propia Constitución en el artículo 107, fracción 17, a las autoridades que no cumplan. Esto es a cualquier autoridad, no es precisamente porque sea la presidenta, no, es cualquier autoridad que no cumpla una suspensión. Pues ya está en sus manos, efectivamente, yo tendré que llegarles esa denuncia o esa vista con las pruebas necesarias, que en este caso pues es un incumplimiento y a una orden judicial, y ya corresponderá al Ministerio Público pues con la facultad que tiene continuar el procedimiento para llegar a una sanción. Aquí ya se vislumbra, ciudadanos, cómo es que hay una guerra no anunciada entre los dos poderes de la Federación y el Poder Judicial. Norma Piña está utilizando a sus jueces como chivos expiatorios para ella misma no mancharse las manos en absoluto. Sabemos que estas resoluciones no van a fructiferar y que solamente son para tratar de asustar a la presidenta Sheinbaum. Los jueces no pueden invalidar la Constitución y al contrario, están obligados a que se acate y se lleve a cabo la reforma. Y como ya es de costumbre, los trabajadores del Poder Judicial han decidido de nueva cuenta mantenerse en paro y seguir cobrando sin ir a trabajar. Al parecer, estas gentes van a seguir así por meses, al menos hasta que se lleve a cabo la elección de jueces en 2025 y después hasta 2027. Pero en algún momento deben de parar. Sin embargo, las pérdidas han ascendido a más de 10,000 millones de pesos en solamente 2 meses de paro. Pero puede que sea un coste que tal vez debamos de asumir con tal de mandar al carajo a todas estas lacras que como siempre siguen robando y a costas del erario. Ya iremos viendo qué pasa a lo largo de los días, semanas y meses referente a estos paros y a las resoluciones de jueces de pacotilla y estos amparos que son promovidos principalmente por las organizaciones de Claudio X González. Están tratando de amedrentar a la presidenta amenazándola de llevarla a prisión.
Pero es algo que no va a suceder, ciudadanos. Se debe de resolver esta situación también a nivel electoral, donde el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación está por resolver en estos días estas demandas del Poder Judicial, y de esta forma definir ya los criterios para empezar los preparativos de estas elecciones. Por lo mientras, ustedes no se preocupen, ciudadanos, la reforma va viento en popa y no hay fuerza en este mundo que pueda detener la aplicación de esta ley y la validez de la reforma judicial en la Constitución mexicana. Norma Piña se va a quedar con las ganas y sus jueces al final del 2027 van a ser renovados completamente, así como lo estipula la ley. Enhorabuena, tenemos al Poder Judicial de rodillas y ahora no les queda de otra más que tratar de amedrentar a la presidenta Sheinbaum y a todo el pueblo de México. ¿Ustedes cómo ven la situación, ciudadanos? ¿Qué les parece esta amenaza de parte de Norma Piña a la presidenta Sheinbaum? ¿Ustedes creen que la presidenta vaya a ser castigada? Dejen todos sus comentarios acá abajo y abramos el debate. Y pues bueno, ciudadanos, toda la información que vaya saliendo referente a este tema la estaremos tratando pertinentemente en este canal. Y ya saben, si les gustó el video, por favor dejen su like, comenten y compartan con todos sus amigos para que también estén bien informados acerca de lo que ocurre en la Cuarta República. De igual manera, los invitamos a darle like y a seguirnos en todas nuestras redes sociales. Encuéntrenos como la Cuarta República. Y sin más que agregar, yo me despido. Yo soy un ciudadano desconocido y me dio muchísimo gusto haberlos saludado en este video. ¡Hasta luego!